Muy buenas noches. Esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, BHTV, tu canal por cable más, Ves Cable, Conectados TV, 29 operadores de cable y se reproduce también por las redes sociales. Hoy contamos con la presencia de Hugo Guerra para conversar sobre diversos temas de la coyuntura política del Perú. Hugo Guerra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, periodista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y PhD en Ciencia Política por la Freie Universität de Berlín. Es un solicitado analista político en los medios de comunicación, experto internacionalista y columnista permanente del Diario Expreso. Bienvenido, doctor Guerra, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo. Bueno, entremos en materia. La ubicación geográfica del Perú es estratégica para los países altamente industrializados como por ejemplo China. Hablemos un poco del megapuerto de Shanghái. Se pronostica que con este puerto, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima en la provincia de Huaral, habrá enormes beneficios económicos, una movilización poblacional importante, un aumento de los intercambios comerciales desde el Asia a Sudamérica y viceversa, entre tantas otras variables. ¿Qué beneficios reportará el megapuerto de Chancay cuando empiece a operar y de qué manera cree usted cambiarán las relaciones exteriores entre Perú y China? Bueno, definitivamente el megapuerto hay que saberlo entender. Uno, si bien la inversión de COSCO Shipping es directamente de una empresa privada china, Ujú. aunque en el caso de los chinos no se sabe dónde comienza lo público y dónde termina lo privado, tiene como contraparte con el 30% de la inversión a Volcan, que es empresa peruana. Por lo Increíble. tanto, el régimen no es público, sino privado. En segundo término, lo que va a hacer el puerto de Chancay es una renovación de la economía peruana de cara al Asia-Pacífico. Tradicionalmente nuestro comercio, sobre todo con Asia, es el de mayor importancia en la balanza tanto de pagos como en la balanza comercial. Con esto se va a incrementar y a potenciar enormemente. Además, va a ser un hub multipropósito, no solamente para las exportaciones peruanas, sino que vía cabotaje le va a servir a países como Ecuador, Chile, Colombia y esperamos que pronto también para Brasil y obviamente para Bolivia. Tiene una ventaja adicional y es que disminuye los días de viaje de crucero entre la costa del Pacífico Sur sudamericano a la costa de Shanghái en aproximadamente 7 días, lo cual en términos económicos, por supuesto, es importantísimo. Ahora, ¿esto significa que el Perú se va a someter políticamente a China? Ujú. No, no es lo que está previsto, no es lo que está pensado. China ha entendido que el megapuerto de Chancay va a ser importante para ellos porque es la ruta de salida de la nueva ruta de la seda, o como ellos dicen, la franja y la ruta, y por lo tanto empata geopolíticamente muy bien con sus intereses. Pero eso no significa que el Perú entre a una órbita pro-China o de sometimiento, de ninguna manera. Creo que además muy pronto todo esto se va a compensar con dos cosas trascendentales. La construcción que esperamos relativamente pronta del otro megapuerto de Corío en Arequipa con inversión norteamericana y el centro de lanzamiento de satélites desde la base del Pato en el norte del país, en Piura. Por lo tanto, pues, por donde se vea, es una muy buena oportunidad para el desarrollo peruano. De acuerdo. El Perú debe posicionarse en el plano internacional como un país interesante y serio. Según su opinión, ¿cuáles son los principales
desafíos que tiene el Perú a nivel nacional e internacional y cuáles son los intereses permanentes que el Perú debe defender y consolidar en el plano económico, social y cultural. En todos los planos, el Perú lo que tiene que consolidar es el modelo republicano, de una república liberal y de una república unitaria. Un modelo que está amenazado por el decisionismo separatista, particularmente en la zona de Puno y en el general en el sur del país. Pero en segundo término, por supuesto, el Perú tiene todas las posibilidades de dar un salto cualitativo como potencia mundial en lo económico, por lo ya mencionado, y porque estamos en un superciclo del precio de los metales. Y eso, aún por inercia, nos va a permitir recuperarnos de los problemas económicos que hemos tenido de recesión en el 2023. Ahora, en lo cultural, el Perú tiene absolutamente todas las posibilidades y el potencial para ser una superpotencia atractiva por su cultura, por su civilización, que es aún mayor, y por otros motivos como el gastronómico, que es siempre tan recurrente, y el turismo, que ahora puede recuperarse, llegando a tener entre el 2024 y 2025 hasta 5 millones de visitantes, lo cual es poco para la capacidad instalada, pero nos muestra que la ruta está bien tendida. Sin embargo, en lo urgente, lo que tenemos que consolidar es el proceso de elecciones de cara al 2026 para que termine de irse el gobierno que se eligió el 2021 de origen marxista y que accedamos a una democracia más estable, más liberal y más regulada. De acuerdo. Un origen teóricamente marxista, pero en la práctica esto se ha torcido visiblemente. Bueno, lo que pasa es que no podemos olvidar lo siguiente. El gobierno que se eligió con Pedro Castillo, indudablemente no era solamente marxista, sino pro-terrorista, Ujú. vinculado a los orígenes mismos de Sendero Luminoso. Y después, por lo que ya sabemos, el autogolpe fallido de Castillo accede por sucesión constitucional Dina Boluarte. Dina Boluarte sigue siendo una mujer de izquierda, sigue teniendo un pensamiento y una ideología pro-marxista, pero la realidad la ha hecho morigerarse y claro, ella sabe que si quisiera ir por ese estilo y por esa ideología, tendría a la mayor parte del Congreso en contra. Por eso es que hay un equilibrio que es precario, pero equilibrio al fin y al cabo, ¿no? De acuerdo. Hace unas semanas usted publicó una interesante columna sobre la guerra política interna en el Perú como una metáfora para referirse a las disputas ideológicas y partidarias que dominan nuestra política doméstica. ¿Qué nos puede contar en torno a lo que usted ha denominado guerra política interna? Definitivamente estamos en una guerra política con una más entre los demócratas, liberales y patriotas, y este término hay que ponerlo como sustantivo, no como adjetivo, en contra de toda la izquierda, justamente de origen marxista, la Claro. proterrorista y, por supuesto, la progresía que en el Perú denominamos caviar y estamos en un enfrentamiento de lucha por el control de las instituciones del Estado. El mejor ejemplo es el que está ocurriendo en torno al Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Ahí estamos en un enfrentamiento que no es solamente jurídico y procesal, sino que es sustantivo y es precisamente político, E ideológico. Claro que sí. indudablemente. Perfecto. Bueno, hemos hablado un poco de Dina Boluarte, pero podemos retomar el tema. ¿Cuáles son sus Muy a nuestro observaciones? pesar. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones críticas sobre el desempeño gubernamental de la titular del Poder Ejecutivo, Dina Boluarte? Dina Boluarte es una presidente que tiene pocas credenciales como estadista. Yo diría, no las tiene.
Ella viene de la baja burocracia estatal, de ser administradora de una oficina electoral de tercer nivel y luego entra a una campaña electoral en una plancha totalmente coja, porque en vez de haber tres, como lo manda la ley, solamente hubo dos, Castillo y ella. El otro estaba requisitoriado por la justicia y no llegó a postular. Y Impedido judicialmente. por esos avatares de la vida, y por la corrupción y por el autogolpe y todo lo que ya conocemos, Dina accede al poder, pero sin ninguna experiencia en el gobierno, sin ninguna experiencia como estadista con visión de futuro. Entonces, inicialmente, por sus propias declaraciones, ella dice, bueno, vamos a gobernar hasta el 2024 cuando convocaremos elecciones, pero después se da cuenta que eso no es posible, no es viable, y recién dice, llegaremos hasta el 2026, lo cual demuestra miopía. Pero dentro de esa miopía comete una serie de errores graves. Por ejemplo, la lujuria del poder, la vanidad, todos esos errores garrafales ¿Qué es de lo haber que, disculpe que le interrumpa, qué es lo que sí, los griegos llamaban hibris? eh, Desmesura. totalmente desmesurado, ¿no? Claro. Porque hay que ser claro, eh, realmente hay que tener desprecio por el pueblo peruano para dedicarse a las banalidades, Mm. no de la estética, sino de la joyería, eh, del ocio, del tráfico de influencias con el hermano, todo lo que se denuncia cotidianamente. Sin embargo, se ha convertido ella en una necesidad constitucional, porque no es factible, no es humanamente posible y mucho menos aconsejable que ella deje el gobierno cuando todavía no se ha terminado de revisar el sistema normativo que va a regir el próximo proceso electoral, cuando no se ha cambiado el Jurado Nacional de Elecciones, cuando recién se está modificando la OMPE y cuando inclusive el Registro Nacional, el RENIEC, todavía no ha alternado en su conducción. Entonces hubiera sido francamente un lanzamiento al vacío el precipitarnos en elecciones anticipadas. Tina, en consecuencia, se ha convertido, literalmente, lo digo, en el mal necesario, ¿no? Claro. Bueno, usted ha hecho una distinción en un artículo, en otro artículo, respecto de la institución gubernamental y la persona. Y usted dice que conviene defender la institución del Poder Ejecutivo. Definitivamente, si incurrimos en el error de identificar a la persona con el cargo, con la función, eh, podríamos aventurarnos a empresas de difícil éxito. Yo creo que claramente en este caso advertimos, la institución de la presidencia de la República tiene que ser defendida y tiene que ser preservada en su manejo mínimo de decoro. Por eso hay que ejercer todos los controles y tampoco es una carta blanca que le permita a la señora Boluarte hacer cualquier cosa. Pero no podemos, por la misma Constitución, el artículo 117, proceder a juzgarla en esta etapa, sino acumular los cargos y ya cuando deje el poder, procesarla. Perfecto. A lo largo de estos últimos años, la imagen de la institución política del Parlamento ha empeorado. ¿Cuáles son las causas que usted identifica y de qué manera se puede revertir tan dramático escenario? En ningún país del mundo el Parlamento es especialmente apreciado. Yo creo que no debería sorprendernos la mala imagen que hay frente a un Congreso tan atomizado como el que tenemos. Y justamente cuando uno revisa las causas de por qué se está llegando a los niveles de impopularidad que alcanzan al Ujú. 95%, uno empieza a hacer la lista y encuentra.
la decisión de los partidos. Comenzaron 5 bancadas, hoy día tenemos como 15. La corrupción de los parlamentarios. Está la famosa lista de los niños que son corruptos, a los que localmente les decimos mochasueldos porque le quitan los ingresos a sus trabajadores. eh, y que además están vinculados a una serie de actos como cohecho eh, activo, cohecho pasivo, colusión para delinquir, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Entonces, claro, todo eso motiva la repulsa ciudadana. Pero ya si escarbamos más profundamente, lo que encontramos es que eh, un buen porcentaje del Parlamento proviene justamente de las filas de la izquierda marxista. Y de la Ujú. izquierda marxista no podemos esperar un comportamiento congresal o parlamentario. O sea, es pedir peras al olmo, mientras que los sectores más liberales y más conservadores, si bien están haciendo un papel importante, que la historia juzgará, porque sí hay varias reformas que están saliendo, pero no ha tenido la capacidad para juntarse y hacer un frente común, lo cual nos dice que no hay pues madurez política en nuestros representantes. Y frente a eso, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, y en general el clima de alteración permanente que tiene la ciudadanía lleva a que toda la ira de los peruanos se enfoque, se focalice en contra del Parlamento. Claro, sobre esto último me hace recordar a un ensayo que publica Víctor Andrés Belaúnde en 1906 titulado Nuestros rencores, donde habla precisamente de eso, una redirección, bueno, sí, una redirección del rencor hacia una institución específica, en este caso sería el Congreso. Asistimos a una especie de hundimiento progresivo. El último gran escándalo congresal ha sido el aumento de los sueldos, Por que también ejemplo, influye, ¿no? en la pérdida de respeto. Víctor Andrés de la Hunde, cuando en 1906 escribe sobre el rencor, en Ujú. realidad hace alusión a los Psicológico. orígenes de la propia república, una república que se demora 50 años para tener un parlamento medianamente estable y donde primaba el caudillismo de los coroneles y después de 14 guerras civiles. Ahora no es que tengamos guerras civiles, pero tenemos guerras políticas permanentes. Entonces, hay un paralelismo que se puede establecer entre la obra de Belaúnde y lo que pasa hoy día. Sí, sí, algunas reflexiones de Belaúnde son bastante interesantes. Cuando habla de, por ejemplo, de la decadencia ministerial también. Pasa que en el Perú no tenemos un servicio público. Acá el convertirse en servidor público es acceder a una forma de poder pequeño, una lotización del mando y al poder infinito que puede tener un sello en una hoja de Claro, trámite. ¿No? No tenemos un servicio público como el que puede tener el Reino Unido de Gran Bretaña, como lo tiene Hong Kong, como lo tiene China, donde hay que hacer oposiciones para ingresar claro. al servicio del Estado. Acá no, acá simplemente hay que rellenar unos pocos requisitos, incluso formalidades que son necias, porque por ejemplo, actualmente está de moda pedir para todo, hasta para ser conserje, maestrías y doctorados, pero no se pide una trayectoria judicial, no se pide una trayectoria de vida, una trayectoria democrática, no se hacen exámenes para verificar la capacidad de las personas. Digamos, tenemos un desastre y ni siquiera tenemos una idea terminada de cuántos servidores públicos hay, porque en el Perú ha ocurrido algo realmente siniestro. Se calcula vagamente que entre los servidores públicos, incluyendo Fuerzas Armadas, hay 1,5 millones de personas. Ujú. Pero en paralelo, las asesorías y consultorías
vinculadas justamente a la mafia caviar, ocupan los cargos de una república paralela que gobierna y que hace el trabajo de los burócratas ineficaces, ineficientes, sin control alguno. Y eso desvirtúa totalmente pues la institucionalidad democrática. De acuerdo, bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente pregunta. Em, bueno, siguiendo la división tripartita del poder establecida teóricamente por Montesquieu, hemos hablado primero del poder ejecutivo, luego del poder legislativo, ahora hablemos un poco del poder judicial. Usted se ha pronunciado sobre los actuales conflictos que existen en el poder judicial y ha mencionado que debemos rebelarnos contra la mafia que ha tomado el control en el sistema judicial. ¿Quiénes son los que han capturado el Poder Judicial y, a su juicio, qué tipo de intervención y reforma hace falta en el sistema judicial? En general, a partir del año 2000, con el gobierno de Paniagua, se abren las puertas para la infiltración progresiva y abusiva de los sectores de izquierda caviar y de la progresía internacional. Y se ha ido dando un doble fenómeno. Por una parte, las ONGs de esa ideología han ido copando los cargos a través de asesorías, a través de entrenamiento, a través de sistemas formativos de los funcionarios judiciales que mayoritariamente son provisionales. Y del otro lado, se ha ido imponiendo en el Perú el gobierno supranacional a través de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la Corte Interamericana, sobre texto primero del derecho transicional, del terrorismo a la democracia, que le abrió las puertas a terroristas, y luego a través del control de convencionalidad por el cual todas las opiniones consultivas, tanto de la Comisión como de la Corte, terminan abarcando materias que no son de derechos humanos y terminan usurpando los derechos soberanos de los poderes públicos del Estado peruano. Entonces, la forma de copamiento ha sido tan grosera, tan violenta, que con una alianza con cierta prensa importante del Perú, Ujú, han asumido el control casi total. Y ya vemos los principales procesos se han hecho o con ocultamiento de las materias sustantivas o con complicidad y con publicidad distorsionadora. Tal es el caso del proceso de Lavajato y de la firma de un acuerdo que es un acto de traición a la patria. ujú. Entonces, este es un proceso de larga data que se ha enraizado y lo que se necesita es hacer una reforma que no la van a poder hacer internamente ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público, sino que van a necesitar una intervención del Congreso y del Ejecutivo a través de fórmulas que todavía están barajándose, como por ejemplo la designación de personajes notables del foro peruano para un periodo transicional que nos permita reconstruir literalmente todo el sistema judicial y del Ministerio Público, ¿no? Completamente de acuerdo, doctor. Haría falta también una reforma moral. Le agradezco, doctor Guerra, por la claridad conceptual y por la calidad de sus aportaciones. La verdad que ha sido una entrevista interesantísima. Espero que le haya parecido de igual manera. Me ha parecido estupenda. Creo que nos queda bastante por hablar sobre el Perú, pero felicito que la coordinadora tenga estos programas como el que tú llevas a cabo. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que podamos volver a encontrarnos. Esto ha sido En Acción. Volvemos la próxima semana.